Bien, hasta la clase anterior habíamos revisado todo lo que viene a ser la osteomiología de miembro superior, es decir, huesos, inserciones musculares. La clase previa hemos visto todo lo que es la región de hombro y axila y ahora pues vamos bajando un poco más a lo que es brazo y codo, ¿sí? Vamos a iniciar. Vamos a hablar del brazo, los límites, qué anatomía superficial hay, cómo se divide en regiones y los vasos y los nervios. Igualmente a nivel de codo. Empecemos entonces con brazo. El límite proximal del brazo pues va a venir a ser lo que es el límite distal de la región de hombro. ¿Y recuerdan cuál era el límite inferior de la región del hombro? Era o el límite distal de la región de hombro era este borde. ¿Qué borde es este? Era el borde inferior del músculo pectoral mayor, ¿no? Todo esto de acá era el pectoral mayor que se insertaba acá en el húmero lateral a la corredera bicipital. Por lo tanto, todo el borde inferior del pectoral va a venir a ser el límite superior de lo que es el brazo. Todas las estructuras hasta ahí que venían a ser de la axila pasan a convertirse estructuras del brazo. Ya, es decir, arteria, nervios, etcétera. Por ejemplo, la arteria axilar que se encontraba en esta zona, que daba sus ramas en esta zona para lo que es la región de hombro y axila, al momento de cruzar este borde inferior del pectoral mayor, se va a convertir en arteria braquial. ¿Ya? La arteria axilar, entonces al momento de cruzar el borde del pectoral mayor, se va a convertir en arteria braquial. Y la arteria braquial pues va a ser la arteria del brazo. ¿Ya? Muy bien. El límite distal, miren, el límite distal a 1 pulgada por encima del pliegue del codo. Si nosotros vemos el codo, ¿no? A la altura del codo, el borde anterior, vamos a ver ahí que hay un pliegue, una línea que se forma, ¿no? Por la flexura del codo. Si yo veo 1 pulgada por encima, más o menos 1 pulgada son 2 dedos, 2 traveses de dedos. Por eso algunos autores también lo van a llamar 2 traveses de dedos por encima del pliegue cubital o pliegue del codo y 2 traveses por debajo vendría a ser lo que es el codo. En este caso, si vamos a hablar de brazo, sería 2 pulgadas perdón, 2 pliegues, 2 traveses de dedo por encima del pliegue del codo o 1 pulgada por encima del pliegue del codo. Ese sería el límite distal, ¿sí? Muy bien, vamos a ver ahora lo que son las caras, ¿sí? Las regiones, mejor dicho. El brazo se va a dividir en dos regiones, una región anterior y una región posterior. El codo de igual manera, región anterior y región posterior. Vamos viendo primero lo que es la región anterior, ¿sí? La región anterior, lo que concierne a piel. La piel de esta región anterior va a ser una piel bastante delgada, escasa en folículos pilosos, con bastante terminaciones nerviosas para darle sensibilidad, ¿ya? Lo que es el tejido celular subcutáneo. El tejido celular subcutáneo del brazo, ahí está, tejido celular subcutáneo del brazo, va a ser un tejido celular que va a tener escasa capa laminar y escasa capa areolar y abundante capa laminar, es decir, va a ser más fibrótico que tejido graso, ¿ya? Ahora, sobre este tejido celular subcutáneo, recordar que pasan las estructuras superficiales. Y dentro de las estructuras superficiales siempre vamos a tener a lo que son venas superficiales y nervios superficiales. Y a este nivel vamos a encontrar a dos venas superficiales importantes, la vena cefálica y la vena basílica. Más o menos recordando la vena cefálica, si nosotros colocamos al brazo en abducción, así, en posición anatómica, la vena cefálica va a ir por arriba, ¿no? Por arriba. Y la vena basílica va a ir por abajo. Es por eso que colocaron el nombre. Cefálica porque va hacia arriba, basílica porque va hacia abajo. Ya, no por otra
cuestión, ¿no? Vena cefálica y vena basílica. No olvidemos nunca de las posiciones anatómicas, ¿sí? Entonces, la vena cefálica está hacia arriba. Es más, esta vena cefálica, miren, va a venir lateral, o sea, en la cara anterolateral de la región del brazo y va a introducirse o va a hacerse profunda, o sea, va a perforar la fascia a nivel de este canal, que era el canal deltopectoral. No, canal deltopectoral, o sea, su perforación a la fascia va a ser más cefálica. En cambio, la vena basílica va a ir por el borde medial, ¿sí? Por el borde medial del brazo y va a perforar la fascia, pero a nivel del tercio medio del brazo. Ya a nivel del tercio medio del brazo. Entonces, su perforación va a ser más basílica, más basal, o sea, más inferior a comparación de la cefálica. Entonces, otra forma de poder relacionarlo. No olvidemos que la vena cefálica a nivel del canal deltopectoral se acompañaba de la arteria deltoidea. Sí, de la arteria deltoidea, esos también siempre suelen preguntar. ¿Ya? Muy bien. ¿Cómo se formaba la vena cefálica? ¿Recuerdan? En la parte intermedia del antebrazo va a haber una vena mediana, una vena radial superficial y una vena cubital superficial. La vena mediana iba a botar una rama lateral que se iba a unir a la vena radial superficial y se iba a formar la vena cefálica. En cambio, hacia el lado medial va a botar una rama medial que se va a unir a la vena cubital superficial y van a formar la vena basílica. Es así como se conforma, ¿no? Más adelante vamos a repasar también esa estructura, ¿ya? Y en cuanto a lo que es nervios superficiales, ¿sí? En cuanto a lo que es nervios superficiales, vamos a tener estos cuatro nervios superficiales a nivel de la cara anterior del brazo. ¿Cuáles son? Miren, hacia la parte superior, hacia la parte que comparte una zona con con la región deltoidea del hombro, ¿sí? Vamos a tener a ramas sensitivas que provienen del nervio axilar y a ramas sensitivas del nervio axilar. Recuerdan que el nervio axilar era el nervio que inervaba motoramente al músculo deltoides y al redondo menor. Ya, después de inervar motoramente, o sea, darle funcionalidad al deltoides y al redondo menor, va a dar ramas superficiales, va a dar ramas sensitivas para toda esta región de hombro, toda esta región de hombro, ya, o de región deltoidea que coge una parte también de la región braquial lateral, ¿ya? Miren, bajamos un poquito más y vamos a dividir al brazo en tres sectores, un sector medial, un sector lateral y un sector anterior, a la piel, ¿ah? A la piel. El sector medial va a ser para el nervio accesorio del braquial cutáneo interno, nervio accesorio del braquial cutáneo interno. Y o también, claro, nervio accesorio del braquial cutáneo interno. Y la parte medial va a ser para el nervio braquial cutáneo interno. Nervio braquial cutáneo interno, ¿ya? Muy bien. Y la parte lateral va a ser para ramas superficiales del nervio radial. ¿No? Entonces, cuatro zonas de la piel que van a ser inervadas. Y esto se va a evaluar sensitivamente, pues la piel se evalúa de dos formas sensitivamente. Uno es con tacto presión grosera, o sea, con presión, con una aguja, obviamente de punta roma, y se introduce la aguja profundamente en la piel para ver si el paciente lo siente, ¿no? Y otra es con tacto fino o tacto superficial, que se coge un algodón y con el algodón se pasa sobre la piel para evaluar la sensibilidad superficial. Entonces se evalúa tanto el tacto profundo como la sensibilidad superficial, ¿ya? Esas son dos formas y en cada uno se coloca un puntaje, haciendo un poquito de anatomía clínica, ¿no? O de importancia clínica de esto. Si el puntaje es normal, o sea, si el paciente no siente ningún cambio con respecto al otro lado, o siente que tanto el algodón como la aguja Roma lo siente de manera clara, viva, entonces es un puntaje de 2. Si lo siente
si la sensibilidad está un poco disminuida o está muy aumentada a lo normal, es un puntaje de 1. Eso se llama hipoalgesia o hiperalgesia. Y si no hay sensibilidad sobre esa zona de la piel, pues será un puntaje de 0. ¿Ya? Entonces, más o menos así es como se puntúa la evaluación táctil de los nervios superficiales. ¿Ya? Entonces, no se olviden, ¿ah? Nervio axilar para la región superior del brazo superolateral, nervio accesorio del braquial cutáneo interno y braquial cutáneo interno. Estos dos, chicos, estos dos nervios eran nervios colaterales del plexo braquial. ¿Recuerdan cuando les hablé de plexo braquial? Les dije, hay 5 ramas terminales. ¿No? El nervio cubital, el nervio radial, el nervio mediano, el nervio musculocutáneo y el nervio axilar, los 5 ramas terminales, pero aparte les dije, hay 2 más, que es el cutáneo braquial interno y el accesorio del cutáneo braquial interno, que bajan también a miembro superior, pero solamente son cutáneos, es decir, para la piel tanto del brazo como parte del antebrazo, como ven en esta imagen. ¿Ya? Entonces el nervio accesorio del braquial cutáneo interno, ahí, y el nervio braquial cutáneo interno baja hasta el antebrazo. O sea, coge la parte anterior del brazo, pero baja hasta la parte anteromedial del antebrazo. ¿Ya? El nervio radial es el nervio que va a estar en toda la parte posterior y en este caso sale también a la parte anterolateral del brazo y el nervio axilar arriba, ¿ya? Muy bien, entonces 2 venas superficiales y 4 nervios superficiales. Sigamos. Si nos seguimos introduciendo, vamos a llegar a lo que es la fascia. Y la fascia va a ser una fascia sola, que va a ser la fascia braquial. Y esta fascia braquial va a envolver completamente al brazo, tanto en la región anterior como en la región posterior. ¿Ya? Esta fascia, la fascia braquial, va a emitir 2 tabiques que van a introducirse hasta llegar al húmero. Este de acá es el húmero. Un tabique va a ser el tabique intramuscular lateral, que va a estar lateral al brazo, obviamente, y el tabique intermuscular medial. ¿Cómo me doy cuenta cuándo es medial y cuándo es lateral? Porque en la parte medial va a pasar la arteria braquial junto con sus venas colaterales, ya venas braquiales colaterales, ¿ya? En cambio, ya va a haber más contenido de tejido graso cubriendo a ese paquete vasculonervioso, ¿ya? En cambio, la parte lateral más bien va a ser un contenido mucho más fibroso, como ven ahí. Este tabique intramuscular va a ser el que divide pues al brazo en 2 sectores, una celda anterior hacia adelante, perdón, acá, y una celda posterior hacia atrás. ¿Ya? Celda anterior hacia... ah, hay un error acá, chicos, hay un error. Esta de acá es la celda posterior y esta es la celda anterior. ¿Cómo me doy cuenta? A ver, voy a ver si los puedo cambiar acá. ¿Cómo me doy cuenta? ¿Por qué? Porque la celda, no, lo he tomado como captura. La celda anterior, ya, la celda anterior, ¿quién pasa superficialmente? Acá está, pues, la vena cefálica. Y esta de acá va a ser la vena basílica, que ya se introdujo. Recuerdan que la vena basílica se introducía en la fascia, o sea, perforaba la fascia a nivel del tercio medio del brazo. Ya, pues acá ya está introducida. O sea, acá ya está. Este es un corte más o menos a esta altura cuando ya la vena basílica ha perforado la fascia, por eso acá yo lo veo dentro de la fascia, pegadita a la fascia, ¿no? Entonces esta es una vista anterior, aparte porque acá adelante está el músculo bíceps y debajo está el músculo braquial anterior y entre ambos pasa este nervio que es el nervio músculo cutáneo que en un ratito lo vamos a ver. Entonces hacia adelante una celda anterior, hay que corregir ahí, ¿ya? Y hacia atrás una celda posterior, ¿ya? ¿Quién divide al brazo en 2 celdas los tabiques intramusculares de la fascia, ¿sí? Los tabiques intramusculares de la fascia. Muy bien. Entonces, un tabique intermuscular lateral y un tabique intermuscular medial. Y luego vamos a los músculos. Los músculos vamos a ver en la parte anterior, en la región anterior, que van a ser en 2 planos. El primer plano va a ser el
bíceps, que es este músculo de acá. El bíceps braquial, porque también hay un bíceps femoral, ya que lo vamos a ver en miembro inferior. Este de acá va a ser bíceps braquial. Lo vamos a encontrar a lo largo de todo el brazo. Va a ser un músculo del brazo, pero que no se inserta en el hueso del brazo. ¿Cómo es eso, profe? El músculo del brazo, sí, pero miren, tiene una cabeza larga y tiene una cabeza corta. Ambas cabezas, ¿hacia dónde van? Hacia la escápula. Y la inserción distal, miren, baja, 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 y su tendón, ¿hacia dónde va? Hacia el radio. Y esto de acá es la aponeurosis bicipital, que va a cubrir la región del codo. Ya, este solamente es fascia, aponeurosis. Este de acá sí es el tendón que se va a insertar en el radio. Entonces va a ser un músculo del brazo, pero que no se inserta en el húmero. Tiene dos cabezas, una cabeza larga que va por acá. ¿Por qué larga? Porque el tendón es mucho más largo, va a tener un recorrido más largo, va a pasar por este surco o canal bicipital, ¿recuerdan? El surco o canal bicipital que se encontraba entre el troquíter y el troquín. Ahí pasa el surco bicipital o canal bicipital, el tendón largo. ¿Y qué va a hacer? Este tendón largo va a ir así, así, así y se va a insertar acá. ¿Qué es esto? Esto va a ser la tuberosidad supraglenoidea. Acá está la cavidad glenoidea y esta cavidad glenoidea tenía una tuberosidad supraglenoidea y una tuberosidad infraglenoidea. La tuberosidad supraglenoidea también se conocía como el pico de la glena y a la tuberosidad infraglenoidea también se la conoce como la base de la glena, de la cavidad glenoidea, ¿ya? Entonces, la porción larga del bíceps se va a insertar en el pico de la glena, ¿ya? O en la tuberosidad supraglenoidea. En cambio, la cabeza corta, que es esta de acá, porque va a tener un tendón más corto, se va a insertar, recuerdan, en la apófisis coracoide. En la apófisis coracoide. Junto tenía una inserción conjunta con el músculo que está detrás, que es el músculo coracobraquial. ¿Ya? Entonces, porción larga que se inserta en la tuberosidad supraglenoidea después de pasar por el canal bicipital y porción corta que se inserta en la apófisis coracoide. Listo. Y su inserción distal, miren, este músculo va a bajar y se va a insertar distalmente pues en la tuberosidad bicipital del radio. Tuberosidad bicipital del radio que está por debajo del cuello del radio, ¿sí? Muy bien, ¿cuál es su función? Si este músculo viene desde el escápula y se va hasta el brazo, hasta el radio, perdón, al momento de este músculo contraerse, ¿qué va a hacer? Va a jalar al brazo. Esto se conoce como flexión ventral o flexión del antebrazo sobre el brazo, ¿no? Flexión del antebrazo sobre el brazo. Muy bien, ya. Acá, chicos, eh, la inervación de los músculos. Todos los músculos de la región anterior del brazo van a estar inervados por el nervio músculo cutáneo. El nervio músculo cutáneo era una de las ramas terminales que nacía en C5, C6 y C7, ¿no? Músculo cutáneo va a inervar a todos los tres músculos de la región anterior. En este caso estamos en el primer plano al bíceps, pero también va a inervar a los músculos del segundo plano, como vemos acá. Miren esta imagen, qué bonita. Bíceps braquial, imagen del néter, ¿no? Bíceps braquial. Ahí está, porción larga por la corredera bicipital y se inserta en el pico de la glena, porción corta en la apófisis coracoide. ¿Junto con quién? Con este músculo que es el coracobraquial. Se insertan juntos en la apófisis coracoide. Y miren, acá yo estoy retirando con una pinza el bíceps para ver a quién, para ver a los dos músculos del segundo plano. Este de arriba va a ser el coracobraquial y este de abajo va a ser el braquial anterior. Y entonces ya vamos conociendo los dos músculos del segundo plano, coracobraquial y braquial anterior. Y el primer plano, ¿quién era? El bíceps, ¿no? Muy bien. Miren este nervio. Este es el nervio músculo cutáneo que tiene origen radicular en C5, C6 y C7. ¿Qué hace el nervio musculocutáneo? Es un nervio terminal, una de las ramas terminales del plexo braquial,
¿sí? Miren, ahí están los dos nerviecitos accesorios, ¿no? El cutáneo braquial interno y el accesorio del braquial cutáneo interno, también llamado antebraquial cutáneo interno, ¿ya? Muy bien. Y las cinco ramas terminales, músculo cutáneo, axilar, que está acá, radial, que está acá, el mediano, que está aquí, y el cubital, que está acá. Listo, ahí están las cinco ramas terminales. Miren qué hace el músculo cutáneo. Una vez que nace acá del cordón superior, perdón, del cordón lateral del plexo braquial, va a perforar. Miren cómo perfora a este músculo. De paso que lo inerva, lo perfora al músculo, al nervio, perdón, al músculo coracobraquial. Este nervio entonces perfora al músculo coracobraquial y cuando ustedes lo vean en una pieza anatómica real, en una pieza cadavérica, van a ver clarísimo cómo este músculo está perforado por un nervio. Ese nervio entonces va a ser el nervio músculo cutáneo. Y luego de perforarlo, este nervio músculo cutáneo va a dar ramas motoras para los tres músculos de la región anterior, para el bíceps, para el coracobraquial y para el braquial anterior. Y miren, luego va a seguir, 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 seguir y acá se va a hacer sensitivo para la piel de esta zona del antebrazo, para la piel superficial de la región anterolateral, ¿sí? De la región anterolateral. Por eso su nombre es músculo cutáneo, porque en el brazo va a inervar muscularmente a los músculos del brazo y distalmente va a ser cutáneo para la piel del antebrazo. Por eso se llama nervio músculo cutáneo. Fácil, ¿no? Muy bien. Segundo plano, entonces, miren, acá está el coracobraquial. ¿Por qué? Porque está perforado por el músculo cutáneo. Y este músculo de abajo va a ser el músculo braquial anterior. Braquial anterior, que también va a estar inervado por el nervio músculo cutáneo, ¿ya? Muy bien, segundo plano entonces ahí el músculo coracobraquial donde se inserta la apófisis coracoide junto con la porción corta del bíceps y distalmente se inserta en el tercio medio de la cara ventromedial del húmero, ¿no? Acá estaba la inserción del deltoides lateralmente, pues medialmente va a estar la inserción del coracobraquial, ¿sí? Función, como está al medio, se encarga de llevar el brazo hacia el cuerpo, es decir, abducción del brazo, pero también se encarga de la flexión, ¿ya? Pero su principal función es la aducción, como lo he colocado acá. ¿Cuál es el nervio que lo inerva? El músculo cutáneo, ya lo vimos, ¿no? Lo perfora y lo inerva. Miren acá, una pieza anatómica real. Bíceps braquial, acá. Porción larga del bíceps, porción corta del bíceps. ¿Quién está por debajo de la porción corta? Este. ¿Qué músculo es este? Es el coracobraquial, porque mire, se inserta junto con la porción corta del bíceps en la apófisis coracoide, ¿sí? Y hacia abajo, ¿quién estará? Hacia abajo pues estará el músculo braquial anterior, ¿sí? Ahí está el braquial anterior. Braquial anterior, inserción en la cara anterior del húmero y distalmente se va hacia la tuberosidad cubital anterior, tuberosidad cubital anterior. Es un músculo importante también que va a estar acá para la flexión del antebrazo sobre el brazo, ¿ya? ¿Quién lo inerva? También el nervio músculo cutáneo, ¿sí? El nervio músculo cutáneo. Muy bien. Vasos profundos. Tenemos a la arteria, ya tenemos ahí a la arteria. A la arteria, ¿cómo se llama la arteria? Una vez que la arteria axilar atraviesa el borde inferior del pectoral mayor, que está más o menos a este nivel, porque acá lo estamos cortando, el borde inferior del pectoral mayor, se convierte en arteria humeral o también llamada arteria braquial. Esa relación de la arteria braquial, ¿cuáles van a ser sus relaciones? Por delante voy a tener al músculo bíceps, ¿no? Por delante voy a tener al músculo bíceps y al músculo... acá hay un error, chicos. Solamente voy a tener al músculo bíceps, que es del primer plano, ¿ya? Porque el coracobraquial va a ir por atrás, ¿ya? Perdón, perdón, perdón. Vamos a corregir.
Por delante solamente voy a tener al bíceps braquial. Y por detrás voy a tener al tríceps, obviamente, que está hacia atrás. Voy a tener al braquial anterior y voy a tener al coracobraquial, porque son los músculos del segundo plano, ¿ya? Muy bien. Ok, ahí está. Entonces, por delante voy a tener al bíceps, por detrás, ahí está, miren, el coracobraquial está atrás y el braquial anterior está atrás. Por fuera, ¿quién voy a tener por fuera? Acá, el canal entre el bíceps y el braquial anterior se va a formar un canal, ahí. Ese va a ser el canal que está por fuera de la braquial y por dentro no va a haber nada, ¿no? Si nosotros vemos esta imagen, ahí está, ¿no? No, perdón, esta imagen ahí. Acá se va a formar un canal entre el bíceps y el braquial anterior. Por ahí, junto con el nervio músculo cutáneo y con el nervio mediano, más que todo con el mediano, se va a acompañar la arteria braquial. Ahí está, miren, 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 acá está. Esta es la arteria axilar, este es el nervio mediano. Y hacia el brazo, la arteria braquialia, que ya se convirtió en braquial, se va a acompañar del del nervio mediano. Entonces, anterior voy a tener al bíceps, que acá lo han cortado. Posterior voy a tener al coracobraquial y al braquial anterior. Lateral voy a tener al surco entre el bíceps y el braquial anterior. Y medial no va a haber casi nada, ¿no? Muy bien. Ahí está, miren, qué bonito. Este es el nervio musculocutáneo y este es el nervio mediano. Es importante estudiar las relaciones del mediano con la arteria braquial. Miren, la arteria braquial lo podemos dividir en tres tercios: tercio superior, tercio medio y tercio inferior. Tercio superior, tercio medio y tercio inferior. El tercio superior, el nervio mediano, va a estar lateral a la arteria. En el tercio medio, el nervio mediano se va a cruzar por delante de la arteria. Y en el tercio distal, el nervio mediano se va a ubicar medial a la arteria. ¿Ya? Acá había otra imagen, miren. Ah, esta puede ser, pero esta está más bonita. Miren, en el tercio proximal, el nervio mediano está lateral a la arteria. En el tercio medio, el nervio mediano se cruza por delante de la arteria. Y en el tercio distal, el nervio mediano está medial a la arteria. ¿Sí? Muy bien. Estas también son relaciones entonces. Ramas de la arteria braquial. Tenemos en total tres ramas colaterales y dos ramas terminales. Ramas colaterales. Miren, esta de acá, arteria braquial profunda. La arteria braquial profunda, acá está el límite, acá está el borde inferior del pectoral mayor, por eso, para caer arteria axilar. Y a partir de ahí nace la arteria braquial. Y tiene tres ramas colaterales. Uno, arteria braquial profunda. Miren qué hace. Se va hacia atrás del húmero. Arteria braquial profunda. Dos, arteria colateral medial, porque está medial a la arteria, medial proximal. Tres, arteria colateral medial distal. ¿Ya? Arteria colateral medial proximal, arteria colateral medial distal y arteria braquial que se va hacia atrás. ¿Y sus dos ramas terminales cuáles son? Arteria radial, que se va hacia el radio, y arteria cubital, que se va hacia el cúbito. ¿Sí? Fácil. Tres ramas colaterales, dos ramas terminales. Muy bien. Recordemos un poquito. Cordón lateral, cordón posterior, cordón medial. Ramas colaterales que van al brazo, accesorio del braquial cutáneo interno y nervio braquial cutáneo interno. Y las ramas terminales, nervio músculo cutáneo, nervio radial, nervio axilar, nervio mediano y nervio cubital. ¿Por qué es importante esto recordarlo? Porque estos nervios van a ir al brazo también. Y vamos a ver primero el nervio mediano. El nervio mediano, como recordamos, se origina, acá está, nervio mediano, se origina de una rama lateral del mediano con una rama medial del mediano. Se unen las dos ramas y forman al nervio mediano. Ya.
Ustedes lo pueden encontrar en algunos textos como rama lateral del mediano y a esta rama medial del, perdón, rama, claro, lateral del mediano y rama medial del mediano. Ya, y se forma el nervio mediano. Pero, ¿qué pasaría, chicos, si yo digo cordón lateral? Miren, cordón lateral. Se divide en dos ramas, una rama lateral y una rama medial, ¿cierto? La rama lateral va a ser el músculo cutáneo. La rama medial va a ser esta rama del mediano. Entonces, miren, les pueden decir de dos formas. Rama medial del cordón lateral o rama lateral del nervio mediano, ¿cierto? Acá está lateral. Miren, voy a escribir acá. Todo esto va a ser lateral y todo esto va a ser medial, ¿cierto? Porque está más lateral a la línea media que está acá, la línea media está acá. Entonces, todo lo que esté lateral, más lateral va a ser lateral. Todo lo que esté más medial va a ser medial, ¿ya? Muy bien. Entonces, miren, este cordón lateral va a tener una rama lateral y una rama medial, ¿cierto? Sí. Entonces, a esta rama yo le puedo llamar rama medial del cordón lateral. Pero si nosotros nos fijamos en el mediano, ¿esta qué sería? Esta sería su rama lateral del mediano, porque está hacia lateral, y esta sería su rama medial del mediano, ¿cierto? Entonces, esta rama de acá puede tener dos nombres: rama medial del cordón lateral o rama lateral del nervio mediano, ¿sí? Por eso es que acá le he puesto los dos, ¿no? Rama medial del cordón lateral o rama lateral del mediano, es lo mismo. Si a esto lo uno con la otra rama, que es la rama lateral del cordón medial, porque esta de acá sería la rama medial, ¿sí? Rama lateral del cordón medial o rama medial del mediano, que va a ser la misma. Si yo lo uno con la otra, me van a conformar el nervio mediano, ¿sí? Y el nervio mediano, pues va a estar ahí, ¿no? Se nota claramente sus dos ramas, siempre por encima de la arteria braquial, ¿no? Y pues va a bajar haciendo estas relaciones con la arteria axilar, ¿sí? Perdón, con la arteria braquial. Recordemos, tercio proximal es lateral, tercio medio se cruza por delante y tercio distal se coloca medial a la arteria. Y nada más del mediano por ahí, porque este mediano no va a dar ninguna rama en el brazo, solamente va a estar de pasadita para irse al antebrazo y a la mano, ¿ya? El otro nervio, el músculo cutáneo, no se olviden, perfora al coraco braquial y luego inerva motoramente a los músculos de la región anterior del brazo y se va sensitivamente al antebrazo, ¿sí? Y el otro es el cubital. El cubital se va a mantener siempre medial, y a la altura del codo se va a ir hacia atrás, ¿ya? A la altura del codo se va a ir hacia atrás, eh, pero no da ninguna rama a nivel del brazo, ¿sí? Bien, ahí dejamos este video. Vamos a continuar el siguiente con región posterior.